Hola, bienvenidos al episodio número 12 de Encuentro de Mentes. Yo soy Fernave y como siempre estoy con mi amigo Carlos González. El día de hoy vamos a platicar de una teoría, la cual no es muy conocida, pero que tiene mucho que ver con lo que hemos tratado y en todo lo que ha sido este acervo que hemos tratado de llevar a cabo desde el primer capítulo. Esta teoría es la del mono dopado, la cual pues bueno, es una teoría que se basa en que la dopamina pues nos ha convertido en adictos al progreso propiamente, ¿no? Vivimos en una época dominada por la inmediatez, el rendimiento y la recompensa instantánea. En apenas unos segundos podemos obtener información, aprobación, entretenimiento o una descarga emocional. Sin embargo, detrás de esta aparente modernidad tecnológica hay un mecanismo profundamente ancestral que nos impulsa a actuar de este modo. Se trata de un sistema neuroquímico tan antiguo como la propia evolución, que es la dopamina. Este es un neurotransmisor que regula la motivación, la curiosidad y la búsqueda del placer. La teoría del mono dopado fue postulada por un etnobotánico, filósofo y psiconauta estadounidense que fue Terence McKenna. Actualmente, pues bueno, se ha hecho una reinterpretación moderna por parte de la neurociencia, la cual, pues bueno, la ha rebajado, por decirlo de alguna forma, a que es simplemente una metáfora de nuestra dependencia a la dopamina, como tal. Esta idea original de McKenna tenía un enfoque radicalmente distinto. No había una expansión, no era como tal una adicción tecnológica o a los impulsos momentáneos e instantáneos, sino que era más bien una expansión de la conciencia. Este McKenna sostenía que el salto evolutivo que llevó al Homo erectus a convertirse en el Homo sapiens que somos hoy en día fue a raíz de una estimulación por hongos alucinógenos. Que, pues bueno, estos hongos contienen una sustancia que es muy importante, que es la psilocibina. Según esta persona, esta sustancia había actuado como catalizador neurológico para que nos abriera la percepción, para que, por decirlo así, pasáramos de ser un ser animal sin conciencia alguna, simplemente existir por existir, a ya tener una conciencia real de que estábamos aquí y que teníamos ya incluso una misión por realizar. McKenna sostenía que este salto evolutivo que hizo pasar al Homo erectus al Homo sapiens fue estimulado por los hongos alucinógenos que contienen la psilocibina. Esto pues realmente fue como que la gasolina que prendió pues ese fuego, digamos, dentro de la conciencia para que el mono tuviera ya un raciocinio. No sé tú qué piensas al respecto. Primeramente, un gusto estar nuevamente con ustedes que nos escuchan, y contigo, Fer. Me parece que es una teoría que tiene varias cuestiones de inicio lógicas. Está hablando primeramente de una sustancia que provocó posiblemente un despertamiento o una inclusión del raciocinio de en ese entonces los animales en cuestiones de poder idealizar, poder pensar de una mejor manera. Entonces, de inicio me parece que sí tiene algunas pautas interesantes, es decir, que pueden ser lógicas y que incluso verdaderas, aunque también hay algunas cuestiones que a lo mejor veremos más adelante, que también nos indican que podría tratarse de una teoría sin quizás un fundamento muy grande en cuestión de la casualidad, es decir, está hablando de un simio que al probar hongos alucinógenos le provocó estas ganas de querer progresar o pensar en cosas diferentes, pero también uno podría preguntarse por qué razón a través de todo el tiempo algunos animales, incluso los mismos simios que tenemos en la actualidad, posiblemente han probado estos hongos y no han creado o no ha provocado precisamente que suban un calón evolutivo, ¿no? Sí, porque al final de cuentas, como bien mencionas, pues a raíz de los milenios, pues ha habido otras especies que lo han seguido comiendo, ¿no? Entonces, pues bien lo dices, ¿no? Porque solamente, exclusivamente ese mono o esa especie, pues fue la que tuvo ese boom de conciencia, Sí, ¿no? exactamente. ¿Y por qué no otras especies también han dado ese salto evolutivo de acuerdo al consumo de este hongo o de esta sustancia que es la psilocibina? También hemos visto que algunos animales en estado natural muchas veces han consumido otras frutas o otras sustancias que al fermentarse con el calor, por ejemplo en la sabana, algunos simios también han llegado a probar ciertos frutos que con el calor han provocado la descomposición de esta fruta y que los ha embriagado, y de esta razón pues sí han tenido las consecuencias de consumir este tipo de productos sin que precisamente este sea un producto que lleve a un desarrollo cognitivo, ¿no? Porque sabemos que el alcohol, pues precisamente trae un tipo de desarrollo adverso, ¿no? Que es la depresión, etcétera, a lo mejor un poco de risa, pero
pocas veces un desarrollo cognitivo. En el sentido de los hongos de la psilocibina, sí podemos entender que la respuesta intelectual que les pudo haber causado estos animales pudo haber sido diferente a cualquier otra sustancia que también se encuentra en la naturaleza y que puede de esta manera intoxicar también a las especies. Sí, porque al final de cuentas, como mencionas, ¿no? O sea, yo creo que el más conocido es el de los elefantes, por ejemplo, ¿no? O sea, que incluso se supone que se juntan en manadas y justamente buscan este tipo de frutos ya, pues, en prácticamente estado de fermentación para justamente darse esos festines. Ajá, de Y, diversión, ¿no? ajá, y son sus bacanales, ¿no? O sea, prácticamente, pues, hasta hay muchos videos, muchas fotos de cómo están, pues, en fiesta de elefantes, por así decirlo, y todos felices, ¿no? Pero pues bueno, en este caso sería lo importante como mencionan, ¿no? O sea, ¿qué realmente es la diferencia o por qué hubo realmente de diferente en esta especie específica para que actuaran de esa manera pues estas sustancias, ¿no? Tanto de la especie como de la sustancia, porque nuevamente, como estábamos comentando, los hongos alucinógenos causan un tipo de consecuencia psicodélica que se diferencia de alguna otra sustancia, como estamos comentando, algunas frutas que se fermentan y que causa precisamente la embriaguez, ¿no?, de las especies. Sí, exactamente. Ahora bien, para dar un poquito de darnos a conocer quién era Terence McKenna, que pues al final de cuentas él pues es la parte más importante de esta teoría porque fue quien lo promulga, ¿no? Él fue como dijimos, fue un biólogo, fue también un psiconauta, de estos que de los que prueban pues sustancias a granel justamente, ¿no? Entonces, digo, no quiero quitarle validez a su opinión con esto, pero al final de cuentas pues no, ya va un poquito influenciado tal vez pues por sus gustos personales, ¿no? Él nació en Paonia, Colorado en el 46, estudió Historia del Arte y Filosofía en Berkeley. Y pues bueno, él hizo muchos viajes por Asia y Sudamérica y allí exploró las tradiciones chamánicas y usos ancestrales de las plantas psicodélicas. Pues digo, puede ser que ya, pues obviamente ya tenía pues ya una influencia importante de este tipo de situaciones y las trató pues de meter en esta teoría, ¿no? A finales de los 60 viajó con su hermano, Denis McKenna, a la selva amazónica, donde experimentó con ayahuasca y hongos psilocibios. De esta experiencia surgieron sus primeras obras, que fue True Hallucinations y más tarde Food of the Gods en el 92. En estos libros él desarrolló la teoría del mono dopado. Él se convirtió en una de las voces más importantes dentro de esta cultura, o más bien contracultura psicodélica del siglo XX. En sus conferencias, que eran una mezcla de antropología, misticismo, física cuántica y filosofía, ya como podemos ver, pues estaba influenciado por muchas corrientes, ¿no? O sea, realmente no era algo netamente científico o que él trataba de probar estrictamente apegado pues, a la ciencia, ¿no? Ya traía muchos dogmas tal vez encima, pues que lo hacían pensar en este tipo de situaciones. Es así como estamos comentando, es importante saber qué tipo de sustancias son las que causan quizás un incremento en la actividad neuronal o de pensamiento, porque, bueno, también regreso a lo mismo, ¿no? Podríamos pensar que en la actualidad, pues seguramente hay muchas personas que consumen marihuana y algunas otras sustancias, y bueno, al parecer les ha creado alguna cuestión de creativa o alguna cuestión de positiva, sino en muchos casos a lo mejor causa adicción y destrucción precisamente de tanto de la capacidad cognitiva como de la capacidad física de las personas. Podríamos uno pensar, bueno, si hay tantas personas que consumen drogas en la actualidad, quizás no pensando en drogas más grandes, como más fuertes, como a lo mejor el cocodril y otras Claro. drogas muchos más destructivas, quizás hablando pues sí, precisamente de la marihuana, ¿por qué muchas de esas personas no han logrado a lo mejor un cambio importante en la actualidad, ¿no? Cuando su consumo ha datado de hace ya muchos siglos, ¿no? Entonces, podríamos pensar que quizás tendría ahí un punto de observación esta teoría, porque yo sigo apegando a que por qué no hemos visto cambios más radicales si partimos de esta premisa de que desde un principio un familiar de tipo homínido en el pasado consumió estas sustancias y que esto lo derivó a que tuviera una mayor construcción intelectual. ¿Por qué en la actualidad no se ha retrasado esto cuando muchas personas siguen consumiendo este tipo de sustancias? Entonces podríamos pensar o que estamos hablando de un proceso evolutivo muy largo, que sí hubo cambios puntuales en su momento y que en la actualidad pues muchas personas pues todavía no han hecho un salto evolutivo más grande que aún consumiendo este tipo de sustancias. Y que aparte, digo, vuelvo a la misma, como mencioné hace un momento, y no es por hacer menos a McKenna, ¿no? O a cualquiera que consuma este tipo de sustancias. Pero de alguna manera, cuando ya son consumidores pues, constantes de este tipo de elementos, de sustancias naturales, por decirlo de alguna manera, pues como que ya tratan siempre de meter toda esa idea que traen para prácticamente todo, ¿no? O sea, permean con estas ideas que les dan estas alucinaciones o estos ratos
de desprendimiento, no sé cómo se les puede llamar, y no sé si te ha tocado, pero creo que sí hemos visto que esas personas pues normalmente tratan de ya todo lo que hagan en la vida, tratar de meterlo en ese cajón de la parte espiritual que ellos le llaman, o el despertar o demás, ¿no? Entonces, mm, yo creo que sí es válido el pensar realmente pues que hubo algo, porque siempre lo hemos dicho, incluso en varios programas que ya hemos tocado, que siempre hay como que esa chispa, ese algo que hizo que el ser humano ya por fuera lo que es hoy, ¿no? Pero pues ya el tratar de apegarlo estrictamente a este tipo de situaciones, creo que ya es donde caemos un poco en la necedad, y sobre todo cuando no hay realmente estudios fehacientes de este tipo de situaciones, ¿no? Sobre todo porque hoy en día pues hacen este tipo de ensayos con muchas especies de justamente pues para ver, por ejemplo, cómo reaccionan. Entonces yo creo que ya también podría haber alguna, pues algo más firme respecto a esta teoría, ¿no? Sí, ahora también en el entendido de que el cambio cultural o el cambio intelectual no realmente se hace colectivo, ¿no? Siempre ha sido una o dos personas Ujú. las que hacen una invención o que hacen un cambio radical en el paradigma del mundo, y también no podemos entender, o más bien no podríamos definir completamente de que si muchas gentes consumen estas sustancias, pues tiene que ser forzoso que se lleve a cabo un cambio, ¿no? En la sociedad, en la cultura, en la humanidad, puesto que estos tipos de cambios siempre han sido muy puntuales, ¿no? En una o dos personas que han hecho los cambios en el mundo, ¿no? Entonces tampoco no podemos pensar de que generalizar en sí como tal de que el consumo de ciertas sustancias, porque toda la población, un número de la población consuma ciertos tipos de sustancias que los elevan de alguna forma a otro tipo de pensamiento, pues pudieran hacer realmente un cambio radical en la sociedad. Y sí, y también fíjate, por ejemplo, o sea, vamos a ponernos un poco conspirativos, ¿no? O sea, si ya sabes que o bueno, hay esta teoría de que estas psilocibinas sirvieron para hacer este cambio en el mono, pues ¿por qué no tratar de usarlas en el humano, ¿no? Así que para ver qué tanto más puede llegar a escalar, ¿no? Digo, podría ser también una forma, tal vez un ensayo empírico si quieres, pero pues podría ser interesante también de ver qué tanto puede hacer cambiar a un ser humano esta sustancia, ¿no? Pues mira, lo que sí he visto, no sé qué tan real sea porque yo no he consumido estas sustancias, pero sí he visto que en internet hay algunas sustancias que venden que hacen relación precisamente a la película de Sin Límites, en la cual una persona consumir un cierto producto experimental, que precisamente lo que estás hablando, llega a elevar su capacidad intelectual a altos grados, ¿no? Entonces, aparentemente en internet vamos a encontrar de todo, ¿no? De productos que te venden esta idea, productos que lo venden. Ahora realmente si funcionan no lo sé, no, yo no los he probado, y sabemos que en internet se vende de todo tipo de productos que muchas veces no tienen una veracidad o no tienen un fundamento, pero posiblemente a lo mejor alguna farmacéutica pueda haber generado ya por medio de las psilocibinas algún tipo de elemento que pueda elevar la capacidad del ser humano, a lo mejor no a grados completamente radicales, pero quizás sí a elevar la concentración, elevar el pensamiento, y podríamos, como dices, hablar en una teoría conspirativa de que también no lo hacen de una manera exponencial, porque eso significaría de que toda la gente cambiara radicalmente, ¿no? Y eso podría causar desequilibrios sociales. Sí, como hemos dicho, pues bueno, obviamente a la gente, a los gobiernos y a las élites, pues lo que les conviene es que el ser humano se mantenga cada día más aletargado, no que se despierte. Entonces, pues obviamente y tendría razón en el sentido de que pues lo que menos quisieran es que obviamente todos tuviéramos ese nivel de conciencia o de raciocinio, ¿no? Sí, ahora hay sustancias que científicamente están comprobados que te ayudan a tener mejor concentración o relajarte, etcétera. Pero así como tal, yo desconozco si sea verídico, como les comento, que alguna sustancia te haga tener una capacidad intelectual mayor. Se supone que ciertas vitaminas, obviamente vitamínicos hechos con pruebas, ensayos y demás, pues sí te ayudan a tener más enfoque o a estar más despierto, o sea, pero obviamente pues en porcentajes mínimos, ¿no? Y prácticamente esto es después de varios meses de estar conocimiento constantemente, o sea, no es como que realmente haya algo que en el momento te la tomes y como en la película que mencionas en Sin Límites, ya al momento tu mente cambie, ¿no? Entonces, las únicas sustancias que hacen esto, pues volvemos a leer, son los psicotrópicos, ¿no? Pero obviamente pues ya son otra categoría totalmente distinta y propiamente lo que hacen pues hemos dicho, o sea, es un despertar pero en otros campos, ¿no? O de otro tipo pues cómo decirlo, de otro tipo de bondades que le da a la percepción humana, pero como tal,
Digo, no quiero ser grosero, si por ahí alguien nos escucha y consume estos productos, adelante, pero bueno, nunca he visto a nadie que consume estos productos constantemente y sea un genio, ¿no? Al Sí, contrario, así o es. sea, suelen más ser personas aletargadas que pues con pintas de genialidad, ¿no? Incluso el hecho de pensar que una sustancia te puede hacer más inteligente, te pondría entre duda qué tan inteligente es la persona para consumir estas sustancias, ¿no? Pero Exactamente. bueno, puede ser también curiosidad, ¿no? Creo que todos hemos tenido en algún momento curiosidad de consumir cierto tipo de vitaminas, consumir cierto tipo de sustancias que a lo mejor nos puede ayudar al organismo, pero en cuestiones de una sustancia que te ayude a tener una capacidad intelectual mucho más grande, creo que sí está en entredicho, ¿no? O sea, no sabemos si efectivamente puede existir, y como bien platicamos, los psicotrópicos o la marihuana, etcétera, sí tienen un efecto en el ser humano, pero también tiene sus consecuencias Ujú. negativas, ¿no? A lo mejor te ayuda a reflexionar sobre muchas cosas, pero por el otro lado también te causa adicciones, igual que el tabaco, pues te causa daño en los pulmones si es que es de manera de consumida Constante. de manera de fumada, o si es de alguna otra forma en galletas, o como he escuchado que hay gente que lo come en galletas o en pastillas, etcétera. También he escuchado que esto tiene un efecto de que pierden la concentración. La gente con el uso extremo de este tipo de sustancias, al contrario, en vez de mejorar su capacidad intelectual, empiezan a perder, a tener ciertos rezagos en ella. Sí, o sienten que solamente bajo estos influjos es cuando funcionan bien o que funcionan mejor. Entonces, obviamente, pues es un círculo vicioso, ¿no? En el cual, pues tal vez la persona sí se siente bien o realmente sí tiene ciertos grados de lucidez en el arte a lo mejor o en la música, en ciertas cosas específicas, pero que al final de cuentas cuando baja el efecto necesitan más y obviamente se vuelve el círculo vicioso como en cualquier tipo de sustancia de este tipo, ¿no? Entonces, yo pienso que si hubiese algo de este estilo realmente, pues no te causaría este tipo de adicción o no, o lo que menos haría sería pues, matarte el efecto tan fuerte, sino lo contrario, ¿no? Sería pues mantenerte activo y mantenerte creativo y mantenerte evolucionando, ¿no? Por así Sí, decirlo. claro. Ahora bien, la teoría del mono, pues más bien se dice que se dopó para evolucionar. Esto obviamente pues es totalmente figurativo, porque cuando lo hizo pues no fue con una intención, simplemente fue un accidente tal cual, ¿no? Si es que pasó como lo menciona McKenna, ¿no? Para empezar. Él afirmaba que durante el Pleistoceno, los antepasados del ser humano, posiblemente el Homo erectus o el habilis, convivían con grandes manadas de herbívoros. Y en el estiércol de estos animales herbívoros se encontraban los hongos o crecían los hongos de la psilocibina, la sustancia que es totalmente natural y la cual consumían accidentalmente o incluso ya de forma ritual. Probablemente si esto ocurrió de forma ritual, pues fue después del primer consumo, de los primeros consumos, ¿no? Cuando justamente se dieron cuenta que necesitaban la sustancia para poder tener esos progresos, ¿no? O esa iluminación. Sí, es como te comento, a lo mejor sí tiene cierta coherencia esta teoría, en el sentido de que a lo mejor uno de los, alguno de estos animales llegó a consumir esa sustancia, le llegó a causar un tipo de alucinación positiva, es decir, de creación, de búsqueda de un objetivo mayor de que estaban acostumbrados todo el resto de la manada o todo el resto de los animales, y quizá él se convirtió en un líder, ¿no? Un líder que a lo mejor empezó a enseñar a su manada nuevas cuestiones, nuevos pensamientos, y esto permitió posiblemente la evolución de la especie en este caso, pero también no quiere decir que a lo mejor todo en conjunto, ¿no? Todos evolucionaron en Ujú. conjunto y todos consumieron esta sustancia y que todos se cambiaron en conjunto, ¿no? Como te estaba diciendo, posiblemente siempre es una persona las que cambian el paradigma del mundo, ¿no? Unas personas las que son inventivas, unas personas son las que tienen de repente que sobresalen de los demás, y en ese sentido a lo mejor puede ser que tenga coherencia esta teoría en el caso de que este animal que consumía este producto a lo mejor tuvo la capacidad y biológicamente se conformó de tal forma de que pudo haber tenido una evolución, y esta evolución pues en el pensamiento pudo haberlo transmitido a toda la demás colonia, ¿no? Sí, o sea, probablemente fue un alfa, o sea, tal vez dio la suerte de que era un alfa que sí tenía un cierto grado mayor de evolución, obviamente respecto a sus demás, con respecto a sus demás compañeros de la tribu de monos, de Mono sapiens o de habilis, y era ya, antes de esto ya era un líder dentro de su manada, ¿no? Obviamente él lo prueba y pues bueno, tiene un despertar mayor,
Me recuerda mucho a la película, bueno, no película, la saga de películas del Planeta de los Simios. Las nuevas películas, si recuerdas, se supone que es porque le dan un químico que da para el Alzheimer a César, que es el mono que empieza todo. Pero si te das cuenta también, no todos los monos llegan al nivel intelectual de César. Sí, sí. Solamente hubo un César, solamente hubo un líder. Ujú. Todos los demás, a pesar de que ya tenían las sustancias en su organismo, que se las inoculan, se las dan, e incluso las generaciones posteriores, no todos eran genios. O sea, era como la especie humana de hoy en día, ¿no? Y sin embargo, César fue el que le enseñó a todos los demás Exactamente. cómo el nuevo pensar, ¿no? El nuevo pensamiento. Exactamente, o sea, probablemente fue esa suerte, que un alfa probó esto y él empezó a jalar a la manada, pero siempre en la especie humana y en todas las especies siempre hay alfas y hay betas y hay demás, ¿no? Ahora, como tal, indudablemente, o muy posiblemente se debió a una casualidad, ¿no? Todo este tipo esta teoría de que un mono probó a estos Claro. hongos que tenían esta sustancia y que no era algo pensado, ¿no? No era, por supuesto que no era algo que lo tenían contemplado. Sí, porque obviamente hablamos justamente de esto, ¿no? O sea, si no había conciencia antes, ¿cómo sabían que tenían que hacer eso? O sea, de entrada es Sí, sí. pues ahora sí ya es un rollo ahí medio filosófico, que pues tendríamos que entrarle también, pero sí totalmente fue hasta un accidente 100%, ¿no? Ahora bien, McKenna mencionaba que los efectos principales de la psilocibina se habían pues manifestado en tres consecuencias cruciales pues para para este homínido. El primero fue que aumentó su agudeza visual, lo cual le favoreció en la caza y la supervivencia. El segundo fue la estimulación de la libido y la cohesión social, reforzando los vínculos dentro del grupo. O sea, ya era una sociedad, por así decirlo. Antes eran solamente grupos de animales juntos, pues como tal, como manadas, pues se trasladaban de un lugar a otro y iban sobreviviendo como tal, pero solamente por el hecho mismo de ser animales y tienen que estar juntos, pues como lo dictan sus reglas, por así decirlo, ¿no? Y ahora viene el más importante, que fue la activación de los centros del lenguaje y la abstracción, que esto facilitó el surgimiento de la comunicación simbólica. Probablemente se ha demostrado que muchos monos y muchas especies tienen sus formas de comunicarse. Ya sea los pájaros, por ejemplo, los diferentes tipos de graznidos, o los monos también. Incluso creo que hoy en día se ha demostrado que sí se pueden manejar con distintos incluso símbolos, obviamente muy alejados de lo que puede ser un lenguaje, pero esto lo que hizo fue justamente hacer esta parte, ya darle un sentido a la escritura, o bueno, intentar tener una escritura, un lenguaje ya establecido, ya pasar a lo mejor de solamente sonidos, de solamente señas, a ya tratar de comunicar ideas específicas, palabras específicas, y no solamente el pensarlas o plasmarlas, sino ya también saber comunicarlas. O sea, ya dar ese paso de dejar un legado verbal y un legado pues ya escrito o pictográfico, ¿no? Por otro lado, también creo que es muy importante ver las estructuras anatómicas, ¿no? Estamos contemplando de que la evolución sí es una teoría importante y está muy bien respaldada, pero también creo que hay muchas especies que desde el inicio no han evolucionado, hay especies que anatómicamente tienen ciertas estructuras que les pueden evitar o no pueden realizar mayores actividades más que las que desde hace millones de años han tenido. Entonces, yo sí pensaría que sí, siempre va a haber evolución, siempre existe evolución, pero hasta estos, incluso evolución cognitiva como la que estamos comentando, pero no grados tan extremos. O sea, es decir, yo creo que hay animales, como bien comentas tú, a lo mejor esta propuesta que hace McKenna está hablando sobre una evolución que pudo haber existido tanto en lenguaje como en poder hablar, en poder convivir, pero yo creo que eso estamos hablando de saltos muy grandes, muy extremos que todavía la ciencia no ha podido responder acerca del eslabón, por ejemplo, ¿no? Del eslabón perdido, en cuál es precisamente el salto que dio desde los antepasados, desde el Homo habilis, desde el al Homo sapiens, ¿no? Por ejemplo. ¿Se tiene algún descubrimiento antropológico de Lucy, por ejemplo, que dicen que bueno, es como que el eslabón, pero realmente también existe la pregunta que creo que ya la hemos realizado aquí en este programa en varias ocasiones, de que, bueno, si fuera eso real, ¿por qué no hay tantos especímenes Claro. encontrados que dieran coherencia a esta teoría, ¿no? Simplemente nada más encontró uno y de ahí se basan para decir, ya este es el eslabón perdido, ¿no? Pero realmente, si hubiera existido eso, pues estaríamos hablando de a lo mejor por lo menos unos, no quiero especular, pero por lo menos yo creo que quedaríamos conformes con unos 20, ¿no? Unos 20 esqueletos que se hubieran encontrado del eslabón perdido, y ahí podríamos pensar que hubo una organización, un grupo de este tipo de homínidos que dieron el cambio
al Homo sapiens, ¿no? Pero no existe eso, solamente que se encuentra un esqueleto y de ahí se basan para decir que ese es el eslabón, pero bueno, también podría, como nada más es uno, uno podría pensar que es una coincidencia, ¿no? A lo mejor fue una mutación, quizás incluso también, ¿no? No necesariamente una evolución. Entonces, bueno, para darle seguimiento a lo que estamos hablando, creo que los cambios evolutivos no se dan tan fuertes o no se dan tan grandes en todas las especies, y hay especies que nacen con cierta estructura anatómica para realizar ciertas actividades, y hay especies que simplemente no pueden o no tienen la capacidad de hacerlo. Entonces, pues están, en lo personal, yo creo que está un poquito entredicho estas cuestiones evolutivas, que como les comento, yo sí considero que hay siempre evolución, que sí existe la evolución, pero de maneras muy, muy ligeras, ¿no? No tan drásticas, ¿no? Entonces, pues sí, toda esta teoría quedaría en entredicho para saber hasta qué grado creemos en la evolución y evoluciones de maneras tan grandes, ¿no? Sí, y aparte, cada cierto tiempo sale un nuevo espécimen, ¿no? O sea, ni siquiera ha habido como que ya un tope, no sé cómo decirlo, o sea, como que no, como tú mencionas, sale uno por acá, sale otro por allá, y siempre tratan de dar nuevas explicaciones. Yo creo en lo personal, yo creo más viable tal vez que haya habido varias especies, y obviamente pues como la misma evolución te dicta, pues hubo una lucha de especies como tal, y pues se sobrepuso la más fuerte, ¿no? Pero como tal sí, o sea, no creo que haya habido uno que aglutinara todo, o que nada más de repente salió y él fue el diferente, ¿no? O sea, y si esto llegó a pasar, pues fue después de miles de años de evolución, y al final de cuentas, como sabemos, pues esa es la base misma de la teoría evolutiva, ¿no? Que la evolución va de a poco en poco, ¿no? Como tú bien dices, no es de un día para otro, y en este caso, pues no es porque un día estaba un mono, se comió esto y de repente se irguió y ya pensaba y ya era diferente, ¿no? Sí, también hay que tomar en cuenta de que los cambios genéticos, o sea, sí son heredados a los descendientes de las especies, y como tal, si hubo alguna especie que fue favorecida, de lo que habla también de lo que habla el darwinismo, por ejemplo, de que si una especie fue favorecida tanto por la cuestión climática o la cuestión ambiental o la cuestión de cualquier otro tipo, y la favoreció en sus cualidades físicas, pues esta especie prevaleció, ¿no?, ante las demás, y pasó su descendencia a la siguiente, que copió las mismas características. Eso también es cierto y no podemos dejarlo de lado, ¿no? De que de este tipo de evolución es la que comento que sí estoy de acuerdo, que sí ocurre, pero tampoco a un cambio tan drástico como que a lo mejor un simio que no tiene la facilidad anatómica de poder expresar palabras, que pudiera llegar en algún punto a cambiar su morfología para poder expresar algún lenguaje como tal, ¿no? Digo, todos sabemos que los simios y todos los animales tienen su lenguaje particular, pero no un lenguaje tan avanzado como el que tenemos nosotros. Estos cambios evolutivos grandes en cuestión de intelectualidad son las que yo pongo un poquito en duda. Y también, o sea, como mencionamos, o sea, esto, la psilocibina, pues sigue existiendo y ha seguido existiendo. Entonces, con las investigaciones que hacen hoy en día, con las expediciones que se hacen y demás, pues ya hubiesen encontrado tal vez no otra especie de humano como tal, pero sí un mono que ya tuviese este grado de conciencia, como se menciona, ¿no? Sí, así. Entonces digo, no es como que no haya cómo hacer este tipo de expediciones, ya hubiese salido algo por ahí, ¿no? O a lo mejor ya salió por ahí, pero pues no lo han querido sacar a la luz. Podría ser, digo, ya a lo mejor viéndonos un poquito ya, un poquito alocados, ¿no? Ahora bien, en el siglo XXI, la noción del mono dopado se ha reinterpretado por la neurociencia. La dopamina, que es la sustancia que regula la motivación y la recompensa, ha reemplazado a la psilocibina como protagonista de esta teoría. El neuroendocrinólogo Robert Sapolsky señala que la dopamina no produce placer en sí misma, sino expectativa. Fíjate, esto es bien importante porque todos pensamos en dopamina y piensas que es algo que te da bienestar. O sea, es como que el concepto que tenemos todos en general, ¿no? Que la dopamina es eso, sentirte bien, es un levantón de repente y te pone contento y te pone activo y te pone demás, ¿no? Pero como tal, la dopamina es la molécula del deseo, no de la satisfacción. Nos mantiene buscando, anticipando y soñando. O sea, es como, Sí, exacto. como el motorcito que Sí, sí, tenemos, ¿no? así es. Para seguir viviendo. O sea, más allá de tener momentos de dopamina, la dopamina te hace seguir buscando y buscando y buscando, pues no solamente momentos, sino ya seguirte iluminando, seguirte conociendo, seguir expandiendo tú mismo. Sí, sí, es como se dice, es el camino, más no es el fin, ¿no? O sea, porque cuando uno tiene una ilusión o quiere crear algo o desea plasmar algo, pues tiene primeramente la ilusión. Ahí es cuando la dopamina hace su trabajo, entonces nos ayuda
a ser más firmes en esto, buscar esto para tener esa satisfacción de lograr el fin de nuestro, bueno, lograr el objetivo de lo que queremos, pero una vez obtenido el objetivo, otra vez se pierde la dopamina, porque ya logramos el fin y ya dijimos, bueno, pues ya estamos satisfechos, entonces esa dosis de dopamina se desaparece y luego buscamos algo más, ¿no? Luego nuevamente otra vez el querer volver a hacer algo diferente, pues nos lleva otra vez a tener esa explosión de dopamina. Por eso es más bien el camino, ¿no? El camino es el proceso, ¿no? El que nos incentiva a hacer algo, pero una vez logrado el objetivo, pues se pierde, ¿no? Entonces otra vez querer volver a lograr algo, entonces precisamente ese ciclo de pues decir, de que nos estamos dopaminando continuamente para lograr el progreso del ser humano, ¿no? Estar queriendo crear algo porque nos produce placer, y una vez logrado el objetivo, otra vez descansamos porque ya logramos el objetivo, se pierde la emoción y luego nuevamente queremos volver a tener esa emoción y por eso volvemos a buscar algo nuevo y eso es lo que lleva al progreso, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, pues como menciona aquí, ¿no? Y yo creo que es algo, pues no sé si sea psicológico, se maneja un término así, pero supongo que más bien en este caso la depresión sería como eso, como una falta de motivo, ¿no? Como una falta de tener que hacer, no es como decirlo, como una falta de objetivos, ¿no? Puede ser. Y esa falta de objetivos, pues es lo que te hace estar aletargado, te hace estar triste, te hace estar cansado, te hace estar ensimismado, ¿no? Entonces, mira, se me hace esto muy interesante porque obviamente, te repito, el concepto que todos tenemos, pues sí, como mencionas, o sea, sí es ese, pero totalmente visto de otra óptica, ¿no? Ahora bien, este principio biológico explica por qué los humanos somos una especie eternamente inquieta. Nuestro cerebro está diseñado no para alcanzar metas, sino para perseguirlas, como mencionábamos. Cada logro libera la dopamina, pero bien mencionas el logro. Y esto es temporal, como mencionas, se obtiene y va al bajón. Entonces, pues siempre es eso. O sea, esto es importante porque nadie lo que tenemos que aprender es que no tenemos que vivir por momentos de dopamina, sino tenemos que usar la dopamina para tener motivos para seguir siempre adelante, ¿no? Para seguir incluso progresando como especie o como individuo, incluso en tu persona, ¿no? Ahora bien, esto pues es un ciclo adictivo, el que mencionábamos. Llegas al objetivo, lo cumples, bajan las expectativas y ahora tienes que encontrar nuevamente algo que hacer, ¿no? Ahora bien, esta parte de la dopamina se aplica hoy totalmente al mundo digital. 100%, porque ahora, como sabemos, pues bueno, hablamos y vivimos de la aprobación de extraños totalmente en internet, ¿no? Que les guste lo que tú haces, que les guste lo que te pusiste, que les guste lo que posteaste, que vestiste, o sea, ahora esa es nuestra dopamina, tristemente. Ya la dopamina ya dejó de ser cosas importantes como objetivos personales de realización, por ejemplo. Ya, como hoy prácticamente la gente tiene en gran porcentaje pues ya sus necesidades básicas cubiertas, e incluso las secundarias, pues ya ahora están buscando este tipo de cosas, pues obviamente para tener un motor por el cual seguir. Sí, un levantón express, ¿no? Nada más es un levantón de dopamina inmediatamente porque alguien le dio un like a mi foto, entonces eso me levanta el ánimo, me sube la dopamina y posteriormente se pierde inmediatamente. No logras el objetivo inmediato y otra vez se pierde, ¿no? Entonces, y ya buscas nuevamente por volverte a tomar otra foto, otra selfie para que la gente te vuelva a dar like y volver a tener esos ciclos de dopamina, esos levantones que al final pues nada más pues estamos llenándonos de esta sustancia de dopamina inmediata, pero ya sin un fin, vamos, productivo como tal, ¿no? Verdaderamente productivo, sino nada más para satisfacción inmediata, ¿no? Sí, porque realmente no son objetivos importantes realmente. O sea, si lo vemos fríamente y con todo, así todos los que hacemos algo en internet, desde los pequeños como hasta los gigantes, pues van por momentos, ¿no? O sea, realmente son muy pocos los que realmente hacen cosas realmente importantes, ¿no? O sea, es muy contado. Entonces, como dices, pues sí es tal cual, es como una droga, ¿no? Y se ha demostrado incluso que la adicción a las redes sociales, al internet, pues ya es tal cual los efectos de una droga, de un levantón de ese tipo, ¿no? O sea, ya se equipara incluso a quien se mete pues una línea de algo, ¿no? Entonces, pues ya hablamos que es una adicción la cual está totalmente permitida, no solamente permitida, está totalmente influenciada por todo e incluso aplaudida por la misma sociedad, ¿no? Ahora también esto es en cuestión de por ejemplo, de las redes sociales, ¿no? O del internet, pero podemos utilizar estos levantones de dopamina también de una manera concientizada y de una manera programada, ¿no? Es decir, para cosas positivas, tanto en nuestra salud como en nuestro bienestar. Es decir, por ejemplo, hay un libro que se llama Hábitos Atómicos del autor James Clear, en el que precisamente muestra que cómo podemos tener unas
podemos realizar cierto tipo de actividades de manera cotidiana, aunque sean muy pequeñas, pero esto nos empieza a dar pequeños levantones de dopamina y podemos hacer hábitos con estas cuestiones pequeñas y posiblemente a lo mejor las podemos extender a hacer actividades un poquito más largas, pero lo importante es empezar, ¿no? Hacer algo pequeño para que nos dé esos levantones de dopamina. Entonces, lo que quiero decir con esto es que no necesariamente siempre los levantones de dopamina en las redes sociales pueden ser nada más malos, ¿no? Lo que quiero decir es que los levantones de dopamina dependen de cómo los determinemos, ¿no? Podemos utilizarlos para hábitos negativos o podemos utilizarlos para hábitos positivos. Así es, y fíjate, esto ha convertido, bueno, conceptualizando la parte del mono dopado, ahora se ha convertido en el ser humano en un mono digital. Esto obviamente, pues bueno, porque permanentemente tiene que estar estimulado, distraído y ansioso. Esto es bien cañón, o sea, ansioso. O sea, es muy diferente a lo mejor tener que hacer o tener a lo mejor el hecho de saber que tienes obligaciones a vivir en ansiedad. Porque mucha gente incluso ya vive en ansiedad constante justamente pues de estas herramientas, ¿no? Bueno, de estas, es que no sé decir herramientas, pero bueno, llamémosle herramientas, pero están todo el tiempo viviendo a través de esto, ¿no? O sea, incluso hay gente que no puede fumarse un cigarro, no puede comerse un taco sin tener la necesidad imperiosa de ponerlo en las redes, ¿no? Uh-huh. Y obviamente no solamente es el hecho de hacerlo, sino esperar con impaciencia, con este tipo de ansiedad, el que lleguen los likes, que lleguen los comentarios, o sea, y realmente ese es su motor, y esto es muy triste, porque a fin de cuentas, pues como te digo, son objetivos, pero son objetivos irrelevantes, ¿no? Uh-huh. O sea, al final de cuentas son cosas que pues, realmente no te van a hacer ni más ni menos valioso de lo que eres como individuo, ¿no? Anteriormente, pues el mono buscaba y exploraba las selvas, el moderno ahora explora pantallas, y mientras el primero buscaba alimentos o sentido, el segundo solamente está buscando validación. Es lo que decimos, o sea, vivir por likes, totalmente por likes. Incluso la productividad se ha transformado en un mecanismo dopaminérgico. La sensación de estar ocupados, entre comillas, se confunde con ser valiosos. El filósofo Byung-Chul Han lo resume magistralmente. El sujeto del rendimiento no se siente explotado por otro, sino por sí mismo. La dopamina es su látigo invisible. Lo que decimos, o sea, al final nadie te obliga a hacer este tipo de actividades ni a buscar esta aprobación. Tú eres el que solito te estás poniendo esos parámetros para tu persona, ¿no? Y para tus actividades. Sí, así es. Ahora bien, ya casi para cerrar el tema, el ser humano se ha vuelto adicto al progreso. Desde los primeros utensilios hasta hoy en día la inteligencia artificial siempre se ha impulsado por el mismo circuito neuroquímico. Cada avance genera una sensación de euforia colectiva, una promesa de bienestar y de trascendencia. Pero como toda droga, el progreso también tiene su parte de resacas. La aceleración tecnológica y sobrecarga informativa han provocado un aumento global del estrés, la ansiedad y desconexión emocional. En el mundo feliz, Aldous Huxley anticipa esta paradoja. La civilización no puede existir sin progreso, y el progreso no puede existir sin una insaciable necesidad de doparse con novedades. Lo que vemos con el iPhone, por ejemplo, ahora que salió el que es 17, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? O sea, ya gente acampando por días, buscando la validación y realmente sintiendo un bienestar, sintiéndose superiores a todo el mundo, porque solamente fueron los primeritos en obtener este tipo de gadgets, ¿no? O sea, qué misión tan importante, ¿no? O sea, digo, mientras, como bien dice, aquí antes era buscar la supervivencia, ahora tu misión en la vida es ir a presumir este aparato con una fotografía, ¿no? O como bien comenta ahí, la adicción al progreso, ¿no? Es decir, ¿por qué tenemos esa necesidad de estar progresando tan rápidamente y continuamente, ¿no? Es decir, hay cualquier novedad tecnológica y ya está súper de moda y todos queremos tener lo último tecnológico. Y bueno, ¿cuál es la diferencia en el pasado cuando los avances eran mucho más lentos y la gente también vivía feliz, ¿no? Vivía contenta. Uh-huh. Entonces ahora vivimos así como que ya queremos lo nuevo y ya estamos pensando incluso que apenas salió un nuevo artefacto, un nuevo gadget y ya estamos pensando en cómo se puede mejorar o cómo podemos tener el siguiente, ¿no? Entonces esta parte de estar pensando continuamente en el progreso también es de pensarse, ¿no? O sea, ¿qué tanta necesidad hay de que el ser humano progrese tan rápidamente, ¿no? Cuando a través del tiempo, pues el progreso fue un poquito más lento, ahorita se está dando a pasos agigantados y a veces creo que se ha propuesto, bueno, se ha comentado que a veces la tecnología a veces supera la capacidad que tenemos de utilizarla, ¿no? A veces hay cosas que
que la verdad a lo mejor no estamos todavía como que muy adiestrados o preparados para utilizar cierto tipo de tecnologías, siguen apareciendo y sigue la gente queriendo obtenerlos, y esto llega a propiciar que a veces la gente ya no pueda controlar esta situación, y es lo que nos lleva a muchas enfermedades, muchos problemas emocionales, mentales, porque no tenemos la capacidad de cambio tan rápido, ¿no? O sea, la sociedad está cambiando tan rápidamente que a veces no tenemos la capacidad de poder evolucionar mentalmente para estos cambios, ¿no? Y sobre todo que que basen en ello su felicidad, ¿no? O sea, literalmente hay personas que en esto basan su felicidad. Si no obtienen lo más reciente o no tienen lo más nuevo, hasta su estado de ánimo se va para abajo, ¿no? Se sienten mal, se sienten incompletos, se sienten fracasados como tal, solamente por este tipo de cosas, ¿no? Y como bien mencionas, muchos de los aparatos que tenemos hoy en día, e incluso que tenemos hace 10 años, se está demostrado que podríamos seguirlos utilizando totalmente. Obviamente lo que pasa es, hay un fenómeno que es la obsolescencia programada, en la cual pues bueno, van haciendo que tus mismos aparatos, aunque puedan ser útiles, se encarguen de sobrecargarlos hasta el punto en que ya no, hasta que te hagan sentir que realmente ya no sirven. Pero no es tal cual esto, solamente es que son mecanismos o son estrategias de las empresas para hacer parecer que tus aparatos realmente ya dieron de sí cuando podías todavía tenerlos totalmente trabajando. Sí, como la famosa idea que se tiene de Apple, ¿no? De que sacan un teléfono y siempre prometen que es 3 veces más rápido que el anterior. Y la verdad es que cuando uno los prueba, pues se da cuenta de que es exactamente igual que el anterior. Lo único que hacen posiblemente es que ralentizan el aparato más viejo y te lo dejan y el más nuevo lo dejan a la velocidad normal. Entonces tú ya sientes como que hay un cambio realmente, pero no es que realmente exista siempre un cambio, ¿no? O sea, la verdad es que yo no comprendo por qué siempre dicen que 3 veces más rápido. Cada año siempre sale que 3 veces más rápido que el anterior, ¿no? Y la verdad uno lo sigue viendo igual, ¿no? Lo sigue palpando igual, sigue viendo que el aparato sigue funcionando a la misma velocidad. Pero bueno, es lo que te venden, ¿no? Te venden esa idea de que del progreso y que hay que conseguir lo nuevo, ¿no? Lo más reciente de toda la tecnología. Y obviamente la trampa está en las famosas actualizaciones, que como sabemos todos los teléfonos, cada cierto tiempo pues se actualizan, ¿no? So, obviamente sí te hacen parecer que, ay mira, le cambió en el menú, ahora abre más rápido el Facebook o la cámara, pero realmente eso es lo que te dan a ver a ti a simple vista. Pero internamente, pues obviamente estas actualizaciones lo que hacen es justamente lo que tú mencionas, hacer parecer que tu aparato está bajando de calidad o de velocidad, cuando realmente pues solamente están preparándote para cuando llegue el siguiente parezca que realmente el nuevo pues sí es efectivamente más rápido o más efectivo o más poderoso, ¿no? Ahora, lo que sí también tendríamos nada más para finalizar este punto, tendríamos que tomar en cuenta que a veces uno desconoce, no es nuestro fuerte a lo mejor este tipo de cuestiones tecnológicas, y a lo mejor los nuevos programas que están continuamente también apareciendo, pues requieren una mayor cantidad de memoria, una mayor cantidad de rendimiento. Entonces muchas veces no nos damos cuenta, pensamos que no hay cambio. Posiblemente el nuevo programa está necesitando mayor rendimiento y no nos damos cuenta, ¿no? Y pensamos que es lo mismo, pero a lo mejor también al evolucionar los programas, pues sí están requiriendo mayor uso del sistema. Pero bueno, ese ya es otro tema, ¿no? Lo que nos atañe a nosotros es precisamente el uso de estas tecnologías, pues de qué manera el ser humano está continuamente queriendo tener lo mayor, lo más nuevo, pero muchas veces nosotros no somos partícipes en crear cosas nuevas, simplemente nada más somos consumidores, y hay unas cuantas personas que a lo mejor sí tienen unas ideas revolucionarias, ¿no? sobre las cuestiones. Y que aparte, digo, ya nada más como último, así un detallito nada más, es como el Excel. Todo el mundo dice que usa Excel, pero realmente ¿quién lo sabe usar de verdad, ¿no? Entonces, igualmente los aparatos. O sea, realmente tú usas el 10%, 5% de las capacidades de tu aparato, ¿no? Entonces, si tal vez nos pusiéramos a, como tú dices, saber usar bien las cosas, o saberlos usar a conciencia, pues nos daremos cuenta que todavía podemos sacarle mucho jugo a todo lo que tenemos en nuestra casa, ¿no? O mínimo saber que realmente algo no está funcionando porque efectivamente ya dio su vida útil, ¿no? Bien, para cerrar el tema, vamos a hablar un poquito de cómo desprogramar pues al mono digital, ¿no? Podemos reprogramar nuestros sistemas de recompensa para dirigirlo hacia experiencias significativas. Se sugiere también prácticas simples que equilibran nuestro sistema dopaminérgico, como alternar el esfuerzo y descanso real, reducir la multitarea digital, practicar la gratitud y la atención plena, que esto creo que es muy importante porque es algo que se ha perdido totalmente, ¿no? Y sobre todo, el que hemos olvidado el 90% de los habitantes de las ciudades seguramente, ¿no? Exponerse a la naturaleza, al arte o al silencio, sobre todo, pues a la naturaleza, ¿no? Puedes tener momentos, a lo mejor puedes tener cierto grado de silencio o apreciar el arte en un museo, ¿no? Pero la naturaleza pues, realmente ya ni la conoces, o incluso vemos personas, me incluyo en ellas, que cuando llegas a ir al campo hasta te sientes
mal, te sientes extraño o como que no estás cómodo, no te haya pasado. Sí, sí, sobre todo muchas personas ya no están de acuerdo con el silencio, se sienten incómodas con el silencio, precisamente por esa falta de conocerse uno mismo, ¿no? De estar plenamente con uno mismo, siente que a veces, incluso estando solo, tienen que poner música, ¿no? Y poner música porque es una forma de sentirse acompañados, ¿no? Ya de la costumbre que tenemos de estar escuchando ruido todo el tiempo, se nos hace muy complicado el silencio, ¿no? Y el silencio, la verdad, es una cuestión muy sana porque te ayuda a reflexionar, te ayuda a poder entender muchas cosas, a dedicarle tiempo a cuestiones verdaderamente importantes en lo personal o como cuestiones que puedes resolver, y muchas veces por la distracción de estar continuamente ocupados, estar saliendo con gente, tener que tener ruido, música, etcétera, no tenemos el tiempo suficiente para poder recapacitar en todas estas cosas. Y sobre todo también el silencio pues es la herramienta para poder lograr realmente un descanso pleno, porque muchas veces inconscientemente, aunque tú estés dormido o estés tratando de descansar, siempre hay algo fuera, ¿no? Siempre hay una ambulancia que pasa por ahí, siempre hay alguien que está haciendo ruido, un auto, o sea, tal vez tú crees que estás descansando, pero realmente tu mente solamente está captando todo eso que está fuera de tu hábitat, de tu entorno, lo está captando. Entonces realmente nunca tienes un descanso pleno, porque siempre tu mente subconsciente, inconsciente, está buscando de dónde vienen esos estímulos, esos ruidos. Entonces es bien importante saber estar en silencio y aprender a estar en silencio para poder tener también este tipo de descanso pues en la mente, que es lo que nos mueve, ¿no? Sí, Una mente inquieta pues realmente te puede llevar a nunca estar bien. sí, es una capacidad que se tiene que entrenar, porque si de por sí es difícil realmente tener la mente, intentar poner la mente en blanco y estar en silencio, ahora imagínate constantemente ante estímulos, pues nunca podemos realmente estar en silencio, todo el tiempo estamos pensando, escuchando. Por eso es realmente complicado lograr una capacidad de poder ejercitar un poquito el mindfulness y de esa manera pues intentar estar un poquito más en plena conciencia con nosotros mismos. Así es, y bueno, para cerrar, Terence McKenna en una de sus últimas entrevistas dijo: no se trata de consumir drogas, sino de consumir experiencias que amplíen la mente. El verdadero psicodélico es la realidad cuando lo observas con nuevos ojos. Desgraciadamente hoy en día estamos totalmente aislados de esto. Como bien dice, nuestra vida o la vida de muchos se basa 100% en la pantallita o en las pantallitas, porque no solamente es una, pero ya no nos damos el chance de ver qué está pasando fuera de nuestra propia burbuja, ¿no? Sí, al final yo creo que nada más es cuestión de que es importante la dopamina porque es como que el propulsor para poder lograr nuevos objetivos, para que nos mueve a hacer cosas, pero siempre y cuando esté bien direccionada, ¿no? Direccionada a hábitos positivos, hábitos que realmente nos ayude a construir. Entonces, de esa forma yo creo que sí podemos hacer buen uso de la dopamina. Y por el otro lado, también recomendaría que nosotros nos tomáramos un poquito de tiempo en meditar, en estar en silencio, porque son cuestiones que te ayudan mucho a poder estar en control de uno mismo, el poder tener tiempo de meditar, de razonar algunas cuestiones que lo tengamos algún pendiente, y no necesariamente estar buscando esa unión con las personas, ¿no? Bueno, no unión, no necesariamente estar buscando como que estar junto con las personas o estar acompañado, porque eso nos permite, nos quita energía, nos quita tiempo, nos quita atención y muchas veces no podemos utilizarlo, muchas veces podríamos utilizar eso de otras maneras más positivas, el tiempo. Así es, y bueno, de última, pues les recomendaría yo en lo personal, traten o dejen de buscar validación de gente que pues realmente ni conocen. Entonces, si buscan validación, pues háganlo de la gente que realmente es importante para ustedes y búsquenla de formas importantes, no por un aparato, no porque compraste algo, o sea, búsquenla por logros reales, siendo una buena persona, logrando objetivos importantes en su vida. Yo creo que eso es lo que realmente va a dejar algo importante cuando ya no estemos, ¿no? Por nuestra parte ha sido todo. Este fue el episodio 12 de Encuentro de Mentes. Yo fui Fernava y como siempre estuve con mi amigo Carlos González. Hasta la próxima.